Hola, buena, aquí su profe de redacción, Alejandro Álvarez Nieves, con el primer video que corresponde a material puro y duro en cuanto a redacción a nivel de la maestría en el programa graduado de traducción. Les recuerdo que este video debe ser exclusivo para los estudiantes matriculados conmigo y que no hay autorización para compartirlo con elementos fuera de la clase y yo. ¿Okay? Abordamos el tema de la acentuación como parte de este semestre que estamos trabajando la corrección de pruebas y empezamos por lo más básico, el nivel de la palabra y nada más básico en la palabra para que indicar cómo se pronuncian las palabras, ¿verdad? Y las reglas de redacción, de acentuación, entonces tienen que ver con eso. ¿Qué hace el acento? El acento tiene que ver con la prosodia, ¿verdad? Prosodia, ¿verdad? Y cuando yo pronuncio una palabra en español, van a notar que tenemos una particularidad y es que solo una sílaba de las palabras va a recibir un relieve por encima de las demás, marcado. Y ese relieve es el acento prosódico, ¿no? ¿Verdad? El fonético, el que corresponde al relieve de voz, ¿verdad? Si yo tengo la palabra, ¿verdad? Celebre, celebré y celebré, ¿verdad? Con pronunciarlas claramente se nota una diferencia fonética entre las tres. Si yo escucho célebre, no hay duda de que estoy hablando de un adjetivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el acento prosódico cae en la primera E, al punto de que hay que marcarla con acento ortográfico. Y eso me indica fonéticamente a mi cerebro de que hablo del adjetivo célebre, contrario a celebre, ¿verdad? Que es un verbo. Y claramente cuando su cerebro lo escucha, también concurre que se trata del verbo celebrar, ¿verdad? Sobre todo la tercera persona, ¿okay? Del singular. Y cuando escucho celebré, ¿verdad? También sé que es parte del verbo, que se trata del verbo celebrar, lo único que está hablando de futuro y de la primera persona. Y cómo se distinguen, ¿verdad? Si yo no tuviera una tilde que me distinguiera entre las tres, al verla escrita, no sabría distinguir entre ninguna de las tres formas, ¿verdad? No había forma de asegurarme de cuál de las tres grafías de esa palabra me enfrento a cuál de las tres, ¿verdad? Las tengo aquí puestas. Igual publico y publicó, ¿verdad? Y también público, si quiero, ¿verdad? Existe público, que es un sustantivo y un adjetivo también. Así que es la prosodia, ¿verdad? La que nos ayuda a distinguir fonéticamente las funciones de estas palabras y eso se transcribe, ¿verdad? Al español en algunos casos, en los casos que haga falta con una tilde. Con lo que llaman hoy es ponerle el acento, ¿verdad? Bien. También el acento nos sirve, ¿verdad? Para distinguir la versión átona de la versión tónica de una palabra. En español hay muchos pares de palabras, sobre todo pronombres, casi todos, y algunos verbos y algunas preposiciones, ¿verdad? Que coinciden en su forma y esas formas superiores suelen tener tonicidad. Los verbos suelen ser tónicos todos. Si hay un sustantivo versus un pronombre, el sustantivo es el que va a ser tónico, ¿verdad? Y la sílaba tónica no tiene que ver nada con lo que usted le echa a la ginebra para hacerse el gin tonic, sino que implica que esa palabra tiene acento natural al pronunciarse. Y cuando la palabra es átona, esa palabra no tiene acento natural, sino que hay que combinarla por obligación con otras palabras que tengan tonicidad para que funcionen. Así que una palabra átona nunca podrá funcionar por sí misma. Es decir, hay que combinarla con otras palabras para que aparezcan en una oración. Es el caso de las preposiciones, por ejemplo, las conjunciones, que todas son átonas, si se fijan. Así que, y por eso es que solitas no significan nada, hay que combinarla con otras palabras. Así que fíjense que sí hay una consecuencia en la prosodia del español en cuanto a ser átono o tónico. ¿Okay? Bien. También, gracias al acento,
yo puedo cumplir con una de las reglas básicas de la lengua española, que es que que es casi un grabado sobre piedra, que es que el español se lee tal y como se pronuncia y se pronuncia, pero tal y como se escribe. ¿Okay? El español se lee, perdón, el español se escribe tal y como se pronuncia, ¿verdad? Y se pronuncia tal y como se escribe. ¿Verdad? Hay una correspondencia formal, en otras palabras, entre la grafía del español y la prosodia del español. Esa es a decirlo en términos formales. Cuando usted escucha una palabra en español y está bien pronunciada, no debería tener problemas al escribirla. ¿Okay? Y al revés, si usted lee una palabra que nunca ha visto escrita en español, debería leerla con cierta facilidad porque son formas únicas y se corresponden. ¿Okay? Y esa es una ventaja que se le da, que tiene el español, ¿verdad? Salvo excepciones con extranjerismos, como hamster o sushi, ¿verdad? Que rompen un poquito las reglas, pero eso es un grupo muy reducido de palabras y claro, se pronuncian así porque vienen de origen extranjero. Y las veremos en la unidad de ortografía, más adelante en algunos videos veremos cuáles son esos extranjerismos con la H. Por ejemplo, con grupos SH. Bien, seguimos. ¿Qué es el acento entonces? ¿Verdad? Vamos a empezar desde cero. El acento es esta rayita oblicua, ¿verdad? Que de abajo para arriba, de derecha a izquierda, que se coloca sobre una vocal y que indica que esa vocal es tónica en una palabra, ¿verdad? Es decir, que va a recibir el peso, el relieve de la pronunciación. No todas las palabras del español son tónicas y tienen acento, ¿ok? Es decir, el que una palabra no lleva acento no significa que no sea tónica, ¿okay? Como en el caso de mural, como en el caso de libro, ¿verdad? Una palabra aguda, una palabra llana, que no llevan tilde porque no hace falta, porque la prosodia del español, y podemos arrancar desde ahí, el español en tanto derivado del latín, ¿verdad? Uno podría decir que el español en general es la versión del latín que se dio en Hispania, en una provincia que se llamó Hispania, que después se convirtió en el reino de Castilla, León y Aragón, que después de la reconquista y el descubrimiento, el llamado descubrimiento de América, se convirtió en el reino de España, que es la evolución gráfica de Hispania al castellano. Dentro de esa particularidad, como hija del latín, la lengua española suele ser llana, ¿verdad? La prosodia, la mayoría de las palabras en el español, se supone que sean llanas, ¿ok? Y si cumple con ese requisito, ¿verdad? De prosodia, las llanas tienen cierta regla de acentuación y si se conforma, ¿verdad? La palabra a ese principio, ¿verdad? Sumado a las agudas y a las esdrújulas, pero si siguen, ¿verdad? La prosodia normativa e inequívoca, la palabra no va a llevar acento, pero si se rompe ese molde prosódico, lo va a llevar. Así que el acento realmente es como una marca de excepción para indicar pronunciación, si uno quiere verlo de esa manera. Ok, entonces, el acento en sí, ¿verdad? Como símbolo ortográfico, viene a parecer bastante reciente. O sea, piensen que las primeras glosas del castellano son del año como 800 más o menos, y no viene a aparecer los acentos hasta como el siglo XV por ahí, con la llegada de la imprenta, y realmente no se normaliza, ¿verdad? Se normaliza el acento ortográfico a la segunda mitad del siglo XVII, ¿verdad? Quizás con la influencia del neoclasicismo, es decir, como en el neoclasicismo se revisa, se revisita los clásicos de la Roma y de Grecia, quizás por influencia y un rescate
del acento griego se aplica en esas indicaciones de las tildes del griego clásico al español. ¿Okay? El español no es la primera lengua que incorpora el acento tomado como el modelo griego, sino que primero el italiano y el francés ya lo habían hecho, otras primas hermanas del español, ¿verdad? Hijas del latín. Así que el español también, como esa parte de esa moda neoclasicista, y con la aparición de unas publicaciones de imprenta para un público todavía aristocrático, pero más amplio, pues empiezan a usar, a incorporar el acento, ¿ok? Entonces, el primer tipo de acento que aparece en la lengua es el que se llama el acento grave, que es ese que está ahí, que es el acento, ¿verdad? De izquierda a derecha, ¿no? De derecha a izquierda, y originalmente apareció en el español tomado del griego, que tiene ese tipo de acento. El portugués todavía lo mantiene, si no me equivoco, sí, creo que sí. Se lo utilizaba originalmente para el pretérito perfecto, para acentuar habló de hablar, ¿no? Eh, y también, ¿verdad? Para, eh, para acentuar monosílabos, la regla fue al revés. En un inicio, los monosílabos se acentuaban. Así que van a ver que la preposición a en textos del castellano antiguo, así, de esta manera. Incluso si leen textos de principios del siglo XX, todavía la preposición a aparece con el acento normal, ¿verdad? Que usamos hoy, pero todavía aparece acentuada, ¿verdad? Bien. Eh, Como pasó al principio en el Renacimiento, cuando el español empezó a aparecer eh, en las imprentas y en distribución relativamente masiva, ¿verdad? Tomando en cuenta que el pueblo del vulgo no leía, solamente la iglesia, la burguesía y la aristocracia y la realeza, ¿verdad? Que eso no era ni un 20%, ni siquiera un 20% de la población, eh, pues el uso era bien irregular, es decir, una palabra podría aparecer acentuada de muchas formas, ¿no? Y eso no se uniformó hasta el 1726, ¿no? Además del grave, después apareció el circunflejo, que es el que parece un sombrerito, y por lo menos si seguimos el modelo del portugués, podría indicar un alargamiento, ¿verdad? Una vocal que se alarga un poquito, el sonido, más que marcar una prosodia. Eso lo tiene también el francés, si no me equivoco, este tipo de acento. Y el otro acento es el agudo, que fue el que se quedó en español, ¿verdad? Al final, y se eliminaron los otros dos, eh, porque otra particularidad de la prosodia del español es que las sílabas tienen la misma duración en cuanto a pronunciación silábica. Si yo quiero, ¿verdad? Alargar el sonido de una vocal, escribo otra, como en cooperación, ¿verdad? Y palabras por el estilo, o como en reescritura, ¿verdad? Por ejemplo, pues, quizás se puede haber escrito con circunflejo, pero el español prefirió no usar acento circunflejo y repetir la vocal. Pues, se eliminan los primeros dos y se queda el agudo para el diccionario de autoridades, que es el texto clásico, ¿verdad? Predecesor del diccionario de la Real Academia Española, que se publica en 1726. Ya aquí la gramática de Nebrija también se había publicado y ya habían ciertas nociones, ¿verdad? Las primeras nociones de uniformar el español escrito y crear las primeras normas, las primeras gramáticas del español. ¿Okay? Al día de hoy, entonces, lo que permanece, si se quiere, es lo que llaman un principio de economía. Y eso quiere decir que yo pongo el español, ¿verdad? Como dije, la mayoría de las palabras del español son llanas, y yo voy a usar el español cuando la sílaba que se acentúa se dista del modelo aguda, llana y drújula, del modelo de pronunciación, sobre todo el modelo aguda y llana. Así que lo veremos, lo que quiero decir con eso en un momento, cuando vayamos a las palabras en específico.
Y eso, en torno a, eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a un poquito de trasfondo histórico de, del español. Ok, la función entonces del acento, el sistema de la acentuación, es indicar cuál de la sílaba es tónica de todas las palabras del acento prosódico que integran el léxico del español, una marca de pronunciación, es lo que significa el acento. Pues de ahí se va a regir todo el sistema. ¿Qué implica eso? Eso implica varias cosas, ¿verdad? Hay ciertos criterios teóricos y ciertas reglas que damos por sentado que nosotros, ¿verdad? Como hablantes del español, a veces como que no revisamos, así que vamos a revisarlas. Solo las palabras tónicas pueden llevar acento, ¿verdad? Las palabras átonas en español no llevan acento. Eso es una de los criterios o de los principios básicos del sistema de acentuación. El sistema de acentuación no tiene como función distinguir sistemáticamente las palabras átonas de las tónicas, es decir, aunque lo podemos usar para eso, no se usa exclusivamente para eso, su función es mucho más amplia. ¿Okay? Eso es que tiene que quedar claro. Porque si no, podríamos cometer tipos de error sin darnos cuenta. La unidad de referencia sobre la que se aplican las reglas es gráfica. Es decir, para yo considerar poner un acento o no, es decir, colocar la tilde, no voy a prestar atención a cómo se pronuncia la palabra, sino a cómo se divide en sílabas. Así que el acento, la tilde, es un fenómeno exclusivamente de la palabra escrita, no de la palabra escuchada. Eso voy a ampliarlo, ¿verdad? Un poquito más adelante porque tiene cola. ¿Okay? Bien. El sistema refleja exclusivamente el acento léxico o primario de las palabras, ¿verdad? Hay ciertos acentos un poquito más secundarios que no atiende el sistema de acentuación, ¿verdad? Como regla general, en el español solamente puede aparecer una sola tilde por palabra, ¿ok? No como otras lenguas. En el español solo las vocales llevan acento y no las consonantes como en algunas lenguas eslavas, ¿ok? La tilde sobre una vocal lo que va a indicar es qué sílaba lleva la tonicidad, ¿verdad? Volvemos a las reglas, ¿no? Bien, como dije, el español atiende el acento ortográfico exclusivamente la palabra escrita, no voy a atender a cómo se pronuncia la palabra, sino a cómo se divide en sílabas. ¿Okay? Bien. Y el sistema ha establecido unas reglas para atender cómo se dividen las sílabas de la palabra y sus secuencias vocálicas, porque ¿verdad? Va a dar el caso en que nos vamos a encontrar dos y a veces más de dos vocales juntas. El español tiene una forma de averiguar si esas vocales juntas van juntas en una sílaba o separadas en una sílaba, ¿verdad? Eso tienen nombres que ustedes se lo saben, lo veremos ya mismo, porque estoy todavía en la teoría. ¿Qué más? El sistema de relación de acentuación se rige por un principio de economía y eso es un cambio fundamental de 2010, pero que venía ya atendiéndose desde hace tiempo, y es que solo pongo el acento cuando es necesario, cuando la palabra me lo exige, porque si no, voy a cometer un error de pronunciación, ¿no? De pronunciación. Y por ende de significado en muchos casos, ¿no? Y a cada palabra de acentuación prosódica le corresponde, a cada palabra del español le corresponde una sola representación, una. Aunque tenga varios significados, ¿verdad? Eso también es una distinción del inglés, ¿ok? Bien. Bien, entonces, de museo, okay, bien. Vamos entonces a aquí, las funciones del acento. Vamos a caer en tiempo, ¿ok? El acento tiene una función prosódica que es indicarme a mí como lector qué sílaba es la que es tónica en una palabra, ¿verdad? Punto. Creo que ya he
Podemos concluir eso con bastante seguridad. Y la otra es diacrítica, que es distinguir entre palabras tónicas, casi siempre monosílabos, ¿verdad? De otras idénticas, que son casi siempre átonas. ¿Okay? Bien. Aunque el acento diacrítico se coloca sobre la vocal tónica, su función no es, ¿verdad? En este caso, indicar cuál es la sílaba sobre la cual recae el acento prosódico, ¿verdad? Porque en el caso del diacrítico, casi siempre el diacrítico afecta monosílabos. ¿Okay? Y precisamente como excepción a la regla del monosílabo es que se usa en esos acentos. Bien. Vamos allá a lo que usted se enfrentó en la escuela elemental superior o intermedia, quizás superior, que son las reglas de acentuación gráfica, ¿verdad? El famoso ponle acento, quita el acento, ¿verdad? Quería darles una primera digresión que le explicara la teoría detrás de por qué rayos usted tiene que poner un acento o no. Bueno, vamos a dividir las palabras en dos grupos grandes, las palabras monosílabas, ¿verdad? Que tienen una sola sílaba, y las polisilábicas, que tienen dos o más sílabas, ¿verdad? Las palabras monosílabas, por definición, son agudas, por definición. ¿Okay? Por definición, tienen una sola sílaba, la tonicidad solamente podría recaer en ellas. ¿Okay? Así que, por regla general, como es una sola sílaba y hay un principio de economía, no me hace falta acentuarlas porque no hay forma de no pronunciarla si no es con un acento, ¿no? Salvo en los casos de acento diacrítico, ¿verdad? Para quitárselo a las palabras átonas. Ahora bien, que esta regla también aplica a palabras que por su secuencia vocálica resultan monosilábicas. Es decir, que me pasa que tengo un famoso diptongo o triptongo y eso me hace que la palabra sea una sílaba en vez de dos, y como eso ocurre, ese acento no va. ¿Okay? Le aplica la regla del monosílabo que indica que los monosílabos no se acentúan. Es por eso, ¿verdad? Que ahora hoy uno de los cambios que mucha gente le da cringe en las orejas es que guión no se acentúa, truán tampoco, ión, fié, es el pasado de fiar, yo fié, ¿verdad? Vosotros liáis, ¿verdad? Y el pasado del verbo dar dio, el pasado del verbo reír rió, y el pasado del verbo criar crió. ¿Ok? Ahí dice guión, truán, ión, fié, liáis, dio, no dio, rió, no rió, ni crió, no crió, ¿verdad? En tanto, estas dos me forman un diptongo, pues ahí lo que tengo es una sola sílaba, no puedo dividirlo en dos sílabas. Ah, pues tiene una sola sílaba, no lleva acento. Principio de economía, ¿verdad? Y eso es un cambio nuevo. Ahora bien, vamos atrás a lo que les había dicho, ¿verdad? De un truquito que se está haciendo, te está diciendo la Real Academia Española, que dice, oye, no, lo que pasa es que la palabra en cuanto a acento, yo la voy a considerar la palabra escrita y para efectos de la tilde, yo pues voy a atender a la palabra escrita nada más y no cómo se pronuncia. Y eso es importante porque aquí pasa que la pronunciación peninsular de, por ejemplo, guión o truán, ¿verdad? Nosotros acá en este lado del charco, quizás en toda América o en la mayoría de América, fijo en el Caribe, nosotros no decimos guión, decimos guión, ¿verdad? Solemos pronunciar guión como una palabra de dos sílabas. Igual truán, eres un truán. Nosotros decimos truán. ¿Verdad? En la castellana en Madrid dicen truán, pero aquí no. Y me parece un poquito conveniente de la parte de la Real Academia Española ese dato. ¿Por qué? Porque todavía la Academia Española está tratando de mantener una uniformidad en cuanto al español, que el español, ¿verdad?, sea uniforme para todos los países. Y claro, el truquito es que como solamente puedo ser uniforme en este caso, de forma escrita, no de forma oral,
Claro, para que le aplique la regla a todo el mundo, pero dice, no atiendas cómo se pronuncia, aunque la pronuncies como un indo taíno inculto, la palabra escrita es la que cuenta, ¿no? Y eso es importante porque me parece que la academia lo que está intentando es eh, aplacar ciertas tendencias al dialecto, ¿okay? Me parece que esta pronunciación guión, truán, puede ser un indicio de una variable dialectal de español, por lo menos americano, a nivel de América, que va a redundar en lo que le pasó al latín. O sea, el latín se convirtió en el español, castellano después español, en el francés, en el gallego portugués, ¿verdad? O sea, se convirtió en 7 lenguas y el español se va a convertir, lo más seguro, en mínimo 15, 19 lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada país tiene su forma, cada región, ¿verdad? El Caribe tiene ciertos rasgos bastante comunes, Centroamérica tiene y Suramérica y el cono sur, entonces habría que ver, ¿verdad? Esa subdivisión por región que después va a redundar en la evolución por idioma. Así que en unos 200, 300 años verán un colombiano, un mexicano, un puertorriqueño, un cubano, como, no solamente como nacionalidad, sino como idioma o idioma puro y duro, ¿no? Idioma, ¿verdad? Tal cual, y nos iremos separando, que cada vez habrá más diferencias entre cada país hasta que esa parte, así que se evolucionan las lenguas, ¿no? Bueno, así que nada, observacióncita que quería hacerles. Eh, Ahí está, ¿no? Esto es así mismo lo dice, ¿verdad? A modo de regaño la RAE, que aunque en algunas regiones algunas de estas palabras se pronuncian como hiato y no como diptongo, las cuales las convertiría en polisilábicas. ¿Okay? Así que estamos regañados, no podemos, ¿verdad? No me importa cómo la pronuncies, yo la estudio como me da la gana. La RAE para ustedes. Bien, bueno, vamos a las palabras policiales. Así que por principio común de economía, ¿verdad? Todos los monosílabos no se acentúan, ninguno, a menos que se acentúe diacrítico, que lo veremos en un momento. Bien. Nos vamos a repasar lo que usted aprendió en la escuela primaria y secundaria, ¿verdad? Que es la regla de la acentuación gráfica según la función en las palabras, si son agudas, llanas o esdrújulas. ¿Ok? Bien. Las palabras agudas, entonces, déjame ver dónde me pongo. Ese aquí, no fastidio mucho el parto. Bueno, las palabras agudas son las que llevan el peso, el acento prosódico en la última sílaba de la palabra, ¿verdad? Y estas se acentúan cuando terminan en N, en S o en vocal. ¿Ok? Razón, compás, acá, comité, revisó de revisar y glue, fíjense cómo se adapta y glue al español, ¿ok? No llevan tilde, por lo tanto, cuando terminan en una consonante que no sea N ni S o el dígrafo CH, como en amistad, reloj, trigal, relax, que es una adaptación al español de relajarse, era un tiempo de relax, eso lo usamos en Puerto Rico, eso es más español. Actriz, ¿verdad? Ya no termina en Z, así que si termina en Z tampoco se acentúa, que es N o S, aunque en América esa Z suena igual que S, ¿verdad? En España no, pero en América sí. O maquech, usted quiere saber qué es maquech, busquen en el diccionario, ustedes están haciendo traducción, es más, deberían haberla estado buscando antes de que yo leyera la palabra. Así que busque qué rayos es maquech. Cuando terminan en dos o más consonantes, las agudas nos acentúan, como en minigolf, snobs, que es el plural de snob, que es un préstamo adaptado del inglés, mamuts, que es el plural de mamut, confort, otro anglicismo adaptado, roquefort, el queso, y kibutz. ¿Qué es kibutz? Bien, facilito, ¿no? Repasito de lo que hemos dado hasta ahora, ¿verdad? También las agudas, aunque la Y tiene sonido de I, se considera consonante y tampoco cuenta para acentuación. Así que virrey, convoy, carey, caray, maguey, mamey no se acentúan. Y recuerden que esto es un efecto del principio de economía.
principio de economía. Muy bien, seguimos. Las llanas, que es el grupo de mayor, ¿verdad? Con la mayoría de las palabras del español, porque el latín es llano y aburrido, llevan tilde entonces todo lo contrario, ¿verdad? Es la palabra cuya fuerza tónica o acento prosódico recae en la penúltima sílaba y por ende se van a acentuar cuando no terminan en N o S o cuando acaban en el dígrafo CH, todo lo contrario, ¿verdad? Ángel, referéndum, ¿verdad? Toner, que es la adaptación de toner, ¿verdad? Al español, ya existe así, como préstamo adaptado. Es un préstamo adaptado, vamos a pasar la terminología correcta de la traducción. Tíbet, la región de China, fíjense que no es Tíbet, Tíbet es inglés, en español es Tíbet y lleva artículo, el Tíbet, ¿ok? La película de Brad Pitt es 7 días en el Tíbet, ¿de acuerdo? ¿Ok? Spanish, use it, ¿ok? Se supone que ustedes sepan traducir esa lengua. Tórax, lápiz, árbol, cromlech. ¿Qué es el profesor? ¿Qué es un cromlech? Bien. Cuando terminan en dos o más consonantes, que ahí siempre son palabras adaptadas del extranjero, como cyborg, que así es como se dice cyborg en español, ¿verdad? Western aquí se refiere al género de las películas de vaqueros, western, ¿no? Y como un préstamo adaptado se acentúa. Clarence, si no sabe lo que es, los músculos, bíceps, forceps, ¿verdad? Eh, tríceps también, ¿verdad? Cuádriceps, fíjense que ese ceps es un sufijo que significa cabeza, viene del griego. Y récord, ¿verdad? Esa RD, récord en español se acepta como marca máxima, ¿verdad? O mínima, ¿verdad? Rompió el récord mundial en 100 metros lisos. Ese es el récord que se acepta en español. Si usted va al médico y le piden cuál es su récord, ¿verdad? Ese récord es expediente médico. ¿Okay? Expediente médico. Si el abogado le pregunta, mire, diga su nombre para el récord, ¿verdad? En el tribunal, por favor, diga su nombre para el récord. Realmente ese récord es un anglicismo que también es evitable, ¿verdad? Diga su nombre para que conste en actas, que conste en actas. Sería, ¿verdad?, la forma de traducir ese for the record. Please state your name for the record. ¿Okay? Bien. No, ningún récord que valga, entonces. Bien. Y como lo puse ahí, evidentemente cuando acaban en Y, que también son palabras adaptadas como jockey, así se adapta jockey al español, don't blame the messenger, ¿verdad? Yo prefiero jinete 1000 veces, ¿no? Pero bueno. Y jersey, ¿verdad? El suéter, también, así que ahí están, las llanas, ¿ok? No llevan tilde entonces las palabras llanas que terminen en NOS vocal, como en margen, crisis, lata, parque, bici de bicicleta, ¿verdad? Que bicicleta también es llana, libro, tribu, ¿ok? Ahora, tengan cuidado con las palabras agudas que, sobre todo un grupo que acaba en EN, ¿verdad? Que cuando hacen plural, cuando forman el plural, se convierten en palabras esdrújulas, como en joven, jóvenes, examen, exámenes, margen, márgenes, origen, orígenes, imagen, imágenes, ¿verdad? Hay unas cuantas más, pero estas son las más comunes. Recuerde que esta palabra es llana en singular, pero esdrújula en plural y por ende va a exigir su acento y como ya adelanto, las palabras entonces esdrújulas, ¿verdad? Son fáciles porque todas y cada una de ellas se acentúan, todas y cada una de ellas. Me adelanté de un hombre que esté aquí. Okay. ¿Verdad? Y las esdrújulas son las palabras cuya fuerza tónica cae en la antepenúltima sílaba, se acentúan siempre, 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 always, forever. ¿Ok? Ya, la regla es fácil. La sobredrújula entonces es que como en recítaselo, ¿verdad? O imagínenselas, ¿verdad? Son palabras cuya tonicidad recae en una sílaba anterior a la antepenúltima. ¿Ok? Son poquitísimas,
casi siempre se forman por añadidura de pronombres enclíticos a la palabra principal. Muy bien. Fácil. Repaso de primaria y secundaria. Qué fácil es. Vamos a fastidiar el parto con los diptongos. Muy bien. Los diptongos, ¿verdad? O las secuencias vocálicas, ¿verdad? Hay dos tipos de secuencia vocálica en español. El diptongo y su subgrupo triptongo, que lo que quiere decir es que secuencias de vocales, es decir, dos vocales juntas, ¿verdad? Que forman parte de una sola sílaba, ¿verdad? Y hay varias, se forma de dos maneras. La primera es una vocal abierta, ¿verdad? Que es la A, la E o la O, la que antes le llamaban fuerte, ¿verdad? Cuando usted era pequeño o pequeña, le decían que eran las fuertes, ¿verdad? Y esta, ¿verdad? Va precedida o seguida de una vocal cerrada o lo que antes llamaban débiles, ¿okay? Así que si una vocal abierta va precedida o seguida de una cerrada, eso es y se pronuncia en la misma sílaba, eso es un diptongo, ¿ok? Me imagino que ¿por qué el cambio abierto o cerrada? Porque quizás por la corrección política de los 90 alguien habrá demandado porque, ¿sabes? Fuerte o débil, mejor discriminación entre las vocales, lucha así entre ganó, all vocales matter, no sé. O sea, me imagino que tiene que ver algo con eso, ¿no? Quizás es un criterio que supone una clasificación injusta, ¿no? Me gusta que sea abierto o cerrada porque, por ejemplo, tiene lógica, ¿no? Si usted se mira la A, la E y la O, uno tiene que abrir la boca, pronunciarla, mientras que la I y la U apenas tiene que abrir la boca. Así que tiene mucho sentido. Y es más lógico y es más fácil de entender de esa manera. Así que tienen ejemplos como Asia, Diario, etcétera. Y fíjense que la Y, hay una excepción, ¿verdad? Quizás el principio de economía, la Y cuenta como I en términos de diptongo. Diptongo, ¿ok? Bien. Una cosita que no he puesto aquí, recuerden el principio de que la H, quizás se acuerda de la H no rompe diptongo, ¿ok? Si hay muy poquitas palabras que tengan una H entre una vocal y otra, estoy pensando en una ciudad española como Orihuela, por ejemplo, que es la única que se me viene a la mente, no rompería el diptongo se mantendría, ¿ok? Pero las excepciones son tantas que, por ejemplo, todas las que empiecen con H y tengan diptongo como huevo, hueso, ¿verdad? El diptongo se mantiene, obviamente, aunque la H lo preceda. Pero no importa, si hay una H entre la vocal cerrada y la abierta, o entre las dos vocales cerradas, que no rompería el diptongo. Bien. Ok. Como en Truán, por ejemplo. Truán es un buen ejemplo. Truán no rompe el diptongo, la H. Bien. Los diptongos, las palabras con diptongos ortográficos se acentúan según las reglas generales de acentuación. ¿Qué quiero decir con eso? Esto. Por lo tanto, las siguientes palabras son ejemplos de monosílabos con diptongo. Cian, ese color bello que tiene las computadoras, que es como azul cielo feo, ¿verdad? En español, es cian, ¿ok? Sino, ¿verdad? Cian. Pie, soy, dio, ¿verdad? Los pasados, lié, Truán, fue, cruel, Sioux, la nación nativoamericana estadounidense, huí, del verbo fluir, del verbo huir y fluir, ¿verdad? Que es lo que dicen todas las profesoras New Age de la humanidades, todas fluyen. Bien, las siguientes palabras se acentúan, pues el diptongo las hace agudas, como en rufián, bonsai, recién, desvió, averigüé, derruí, licuó. ¿Por qué? Porque son agudas y acaban en N aquí, aquí o en vocal. ¿Ok? En vocal. ¿Ok? Bien. Hay llanas por diptongo como huésped, estiércol, Mauser,
¿Qué es un Mauser? Medium. Soviet. ¿Qué es un Soviet? ¿Okay? Hay esdrújulas por diptongo como diálogo, ciénaga, áulico. ¿Qué es áulico? Demiúrgico, búsquelo también. Y lingüística, por ejemplo. Y una notita de colocación, porque estoy seguro que la pregunta siempre, la profe, porque en bonsai el acento está en la, ¿verdad? En los diptongos formados por una vocal abierta con una cerrada, la tilde se va a colocar siempre sobre la abierta, como en acción, como en después, como en alféizar. ¿Qué es un alféizar, profesor? Búsquelo. ¿Okay? Hanoi, la capital de Vietnam. ¿Okay? Así se escribe, es adaptada al español. El Cáucaso mediático y evidentemente bonsai, porque la regla dice que si hay que acentuar, ¿verdad? Hay que tildar, ¿verdad? Hay que poner la tilde sobre un diptongo formado por una cerrada y una abierta, va siempre sobre la abierta. Y evidentemente esa abierta es la que va a cargar la fuerza de la pronunciación. ¿Okay? En los diptongos formados por dos cerradas va a ir siempre sobre la segunda, como en acuífero, como en 21. ¿De acuerdo? Bien. Cualquier cosa, duditas al foro, ¿eh? Bien. Los triptongos, entonces, son palabras formadas por secuencias de tres vocales que forman parte de una misma sílaba. Son muy raras en español y se forman con la combinación de una abierta entre dos cerradas. ¿Ok? Hay monosílabos por triptongo, así como buey, el animal, buey, miau, el sonido de los gatos, guau, el sonido el onomatopéyico de los gatos, dioico. ¿Hay profesor que es dioico? Búsquelo. Okay? I am not a dictionary. Bien. Hay formas verbales que son agudas por triptongo y aunque esa forma verbal no la usamos en Puerto Rico porque no somos españoles y por ende no usamos el vosotros, la segunda persona del plural, pues no lo usamos aquí, pero sí existen como estudiáis, limpiáis, anunciáis, ese tipo eh, oh, mira, yo puedo, no sabía, agrandarme. No sabía, de, ay Dios mío, de tiempo verbal. Bien, en el caso de que una palabra contenga triptongo y haya que acentuarla por las reglas, siempre se va a poner una vez más en la abierta, ¿ok? Por eso es que en el español, en España, siempre se lleva la abierta, la fuerza de pronunciación. Bien. Si esto me deja pasar, bien, gracias. Vamos a los hiatos. Otra vez. Ay, Dios. Espérate. Aquí. Me vengo para acá. Vamos a estar tanto. Ok. En el caso de los hiatos, es todo lo contrario. Es el divorcio, ¿verdad? El diptongo es el matrimonio católico. El hiato es el divorcio pagano. La se forma entonces cuando dos vocales consecutivas, una se va con su madre y la otra se va con su padre, ¿verdad? O simplemente deciden que tienen diferencias irreconciliables y cada una se va para su lado. ¿Okay? Y entonces, pues se separan una para otra, para cada lado. Bien. ¿Cómo se forman? Pues puede ser una vocal cerrada seguida o precedida de una abierta, como en María, desvié, crío, hindú es el plural de hindú, ¿verdad? Búho, caída, reído, prohibido y transeúnte. ¿Okay? Así que eso puede formar, ¿verdad? María. Fíjense que en términos de palabra escrita, ¿verdad? Hay tres sílabas, no dos. Desvié, crió, no crió. Fíjense la diferencia de crió, que es una sola sílaba, ¿verdad? Los que dijeran el PUA, ¿verdad? La PUA, maldita sea, el desempleo. PUA, ¿verdad? En dos. Y así por el estilo, BUO, ¿verdad? Son dos en vez de una. Ahí no dice. Y es importante porque si no marcamos el acento con tilde, estos hiatos, ahí diría María, desvie, crió, PUA,
Induez, búho, búho, lo que hacen, no búho, ¿verdad? Caída, reidó, ¿verdad? Prohibó, transeúnte o transeúnte, o sea que no se podría pronunciar la palabra como es, ¿verdad? Si no consideramos el hiato. Y la otra forma que es más fácil de identificar es cuando hay dos vocales abiertas juntas, siempre se forma un hiato, siempre. Así que dice caer, no caer, no caer, aorta, no aorta, aorta, ¿verdad? No aorta, aorta, reactor, herbáceo, herbáceo, ¿ok? Miren qué interesante, ¿eh? 4 sílabas, herbáceo, y por eso es que lleva acento, porque es una esdrújula por hiato. ¿Okay? Lo, a, do, ro, e, tor, a, e, re, o. Se acentúa porque es esdrújula también. ¿Okay? Bien. Entonces, colocación del acento de los hiatos. Y atención porque esto es importante. ¿Verdad? Lo voy a leer tal cual para que no haya problemas. Las palabras que contienen un hiato formado por una vocal cerrada, seguida o precedida de una vocal abierta, siempre van a llevar la tilde en la vocal cerrada. Eso es lo que lo hace hiato, porque se rompe la regla normal, ¿verdad? Hay que marcarlo. Y eso ocurre independientemente de las reglas generales de acentuación. Eso va a ir por encima. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que en vez de serias, ahí diga serías. ¿Okay? O desbien, en vez de desbien. ¿Okay? Ahí diría mío, pero por el hiato dice mío. Y fíjense, ¿verdad? Que incluso búho, ¿verdad? Búho, si uno, ¿verdad? Si uno ve esto, ¿verdad? Ahí hará cacatúa, por ejemplo, cacatúa. ¿Okay? Esto es una llana que acaba en A, esto es una llana que acaba en S. ¿Okay? Así que, como les digo, o sea, eh, ay Dios mío, perdón, es que el WhatsApp me sacó de tiempo. Fíjense que es una llana acabada en S, llevaría acento. La ley de hiato justifica el acento. ¿Okay? Así que esa sería la. Fíjense, raíz es una aguda acabada en Z, raíz, pero como es un hiato, se acentúa. Así que, ¿verdad? Tienen que ver si hay una secuencia vocálica y esa secuencia es un hiato y requiere acento el hiato, el acento va a ir por encima de las reglas de acentuación. Eso es muy importante a la hora de... Ay, profe, que es un taur, búsquelo. Que es un laúd, búsquelo. ¿Okay? ¿Okay? Bien. Las palabras que incluyen cualquier otro tipo de hiato se someten entonces a la regla, ¿verdad? Eh, normal del español, como estas, como Jaén, ¿verdad? Acordeón, Noé, el de la Biblia, ¿verdad? Rehén, Chií, el subgrupo islámico, ¿verdad? Están los Chií y los Suní, ¿verdad? Saez, el apellido Afrikaans, que es el idioma que es una mezcla del alemán y el inglés que se habla en Sudáfrica, etcétera, caótico, coágulo, eso como son eh, hiatos formados por dos abiertas, no tienen tanto problema. Bien. Ok. Voy a parar aquí para coger un break no, pero voy a parar aquí para mí, es lo que quiero decir, para simplemente poder tomarme un breakcito de voz. Porque un breakcito de voz que lo haría aquí, ¿no? Sí. Pues no voy a poder tomar el breakcito de voz porque no me aparece. Aquí está, brequecito de voz. Aquí estoy otra vez. Okay. Con la tilde diacrítica,
Y entonces lo que vamos a hacer, déjeme confirmar que estoy corriendo. Sí, estoy corriendo. Perdone, que es que la tecnología me tiene... pues bien. Ahí. Como dije, la tilde diacrítica versus la tilde ortográfica, su función entonces es marcar las palabras tónicas de su versión átona, que va a ser idéntica, pero sin acento. Y aquí está la tablita, sobre todo a la hora de hablar de monosílabos, ¿verdad? Distinguimos tú de pronombre personal de tú de posesivo, el de pronombre personal de artículo, mi de pronombre personal de posesivo, sí que es pronombre personal, ¿verdad? Cayó en sí, ¿verdad? Lo dijo para sí, ¿ok? El adverbio de afirmación, ¿verdad? Dijo que sí al nuevo puesto, ¿verdad? Y o el susceptivo de aprobación, como en las elecciones, no quiero que gane el sí. Ahí sería, ¿verdad? Y el sí de conjunción, ¿verdad? De si te cae, te fastidias, ¿verdad? O la nota musical sí, ¿ok? Está el te de sustantivo, la bebida, y el te de pronombre, ¿verdad? Personal, ¿verdad? Te caes si no te trepas ahí, ¿verdad? ¿Verdad, popurrí? Te caes si te trepas ahí, muy bien. Y está la letra T que se escribe la TE. D del verbo dar, ¿verdad? En tercera persona se acentúa, mientras que la preposición de no se acentúa ni en el sustantivo de que referente a la letra D, ¿no? C, tanto el verbo saber como de ser se acentúa, mientras que el pronombre se, ¿verdad? Que muchas alegrías les dio el semestre pasado. Pues no se acentúa, ¿verdad? Más como cuantificador o como conjunción sí se acentúa, mientras que el más de conjunción en términos de conjunción adversativa, ¿verdad? Se lo dije, más no me hizo caso. Ahí no se acentuaría. Bien, ahora en los polisílabos voy rápido porque la regla general es que estas palabras de este tipo, como ven ahí, si tienen valor interrogativo o exclamativo, se acentúan, mientras cuando si tienen valor de relativo o conjuntivo, no se acentúan. ¿Ok? Así que esa es la regla general. Van a tener una tabla en la lectura de la acentuación, eso es lo que dice ahí, que en las que las van a poder distinguir, ¿verdad? Se hacen con tilde cuando encabezan, ¿verdad? Cuando tienen valor interrogativo o exclamativo, ¿verdad? No sé qué hora es, a dónde vas, qué calor, lo que importa es el cuándo, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Cuando están sustantivados también llevan a la tilde, ¿ok? Y con valor indefinido de correlaciones distributivas, ¿verdad? No sabía quién hacía esto ni quién hacía lo otro. Bien. Sin tilde, entonces, son cuando tienen valor de relativo o cuando introducen subordinadas. Y ese antecedente no está expreso. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Bien, mamá construyó la casa donde vivimos. Quien termine primero recibirá un premio, etcétera. Es relativamente fácil. Y hay una zona gris que puede ser A o B o la una o la otra. Y es que en ocasiones no queda clara la acentuación porque no tiene, un valor semántico claro. ¿Ok? Pues depende. No había dónde sentarse, ¿verdad? Ahí pues coincide el dónde del lugar porque no hay referente definido. Y por ende, pues en estas instancias se las dejo rápido. ¿Verdad? Porque tienen la tabla, pues quizás aquí pues hay una zona gris y pueden funcionar o la una o la otra, porque aunque son funciones distintas, coinciden en su valor semántico. ¿Ok? Pues bien. Vamos entonces a tildes en palabras compuestas o expresiones complejas, que es lo que, ¿verdad? No es otra cosa que palabras compuestas. Hay tres tipos de composición. Las palabras se pueden componer juntando dos palabras juntas en una. Ese es el primer tipo de composición.
como en hincapié, 22, baloncesto, tío vivo, arcoíris. Lo que dice la ortografía es que en este caso, al formar una sola palabra, se aplican las reglas como si fuera una sola palabra. Así, en hincapié, aunque hincar y pie ambas no se acentúan individualmente, al formar una palabra sí se acentúan porque es una aguda acabada en E. Igual 22, 20 y 2 por separado nos acentúan, pero al formar una aguda acabada en S sí se acentúan. Y ocurre el caso inverso, ¿no? Aunque balón se acentúa, al juntarlo con cesto y formar baloncesto, ¿verdad? Forma una palabra llana acabada en O y por ende nos acentúa. ¿Ok? Bien, tío vivo, ¿verdad? Aunque tío, ¿verdad? Se acentúa, pero al juntarlo con tío vivo, no. Y igual arcoíris, el arco no se acentúa, iris tampoco, pero al juntarlo formo una arcoíris, ¿verdad? Formo una llana acabada en arco, y sí, una llana acabada en S y por ende tengo una palabra acentuada. ¿Ok? Ok. Bien. Dudita siempre que sale cuando se acentúa aún. Aunque tienen esa explicación básica aquí yo tengo un video, aquí está. Eh, ok, voy a empezar. Ay, Dios mío, ténganme paciencia, que no ha sido un día fácil. Mira, vea, porque esto está todo ahí. Eh, ¿De dónde está el contrario video? Ay, Dios mío. Aquí está, gracias. Este video es rápido, para que lo veamos, ¿verdad? Miren, fíjense que dura menos de un minuto. Cuando les dé la gana de darle play. Ahí. Un saludito a Liberty por su mierda de servicio, que ni siquiera un simple video de YouTube me puede subir sin que brinque. Pero creo que quedó claro, ¿no? Cuando aún equivale a todavía, se acentúa; cuando no equivale a todavía, ¿verdad? El resto pues no lleva acento. Así que ahí se las dejo. Otro grupo, otra regla que es importante, ¿verdad? Que siempre causa duda, es la de los adverbios en mente. Ay, Dios mío, qué torpe estoy, perdonen. Ok, los adverbios en mente, la regla dice que como mente lo que hace realmente es una marca de función, es decir, añadirle mente lo que indica el lector es que ese adjetivo sustantivo se ha convertido en un adverbio. Pues no se respeta en absoluto, por completo, ¿verdad? El acento de la palabra original. Así que si fácil se acentúa, fácilmente también. Si rápido se acentúa, rápidamente también. Ese es fácil porque las dos, al añadir el mente, convierte la palabra en sobresdrújula, y por ende, ¿verdad? Pues sería, pero fíjense en el caso de normal, que normalmente técnicamente es esdrújula, igual que brevemente es técnicamente esdrújula, pero dice la regla que al mantenerse la acentuación de la palabra original, pues entonces el adverbio en mente también mantiene esa circunstancia. Ok, los
formas verbales con nombres encríticos, ¿verdad? Todos esos pronombres yo los puedo añadir a verbos para tener formas encríticas. Cuando eso ocurre, se observan las reglas normales de acentuación, ¿ok? Por lo tanto, si tengo dime, ahí no afecta nada porque tengo una llana en E, pero si tengo perdiendo con C, perdiéndose, se me forma una esdrújula y por ende hay que acentuar. Igual leer más nos más lo, leer nos lo forma esdrújula, igual coma más C más lo forma, coma se lo forma esdrújula, ¿ok? Así que no, ahí en ese caso sí se observan las reglas de acentuación. El segundo tipo de palabra compuesta es las palabras unidas por un guión o por un guión, ¿verdad? En este caso, pues como está el guión ahí, cada palabra individualmente se mantiene su acentuación según las reglas, ¿ok? Así que pierden una autonomía, mantienen su autonomía como palabra, ¿ok? Así que en estas palabras que están ahí, que realmente son una palabra, ¿verdad? Un enfoque teórico práctico, un conflicto bélico franco-alemán, un libro de realidad ficción, un avión hospital, ¿verdad? Una estructura cóncavo-convexa, etcétera. Bien. Esas palabras que se forman con guión y van a aparecer en el diccionario, podrían aparecer algunas, no aparecen. Y pero día largo, gente, día largo. Pues nada, lo que dice que cada palabra mantiene su independencia. Mientras que las palabras que simplemente compuestas, que se conforman por dos unidades, ¿verdad? Dos palabras separadas que conforman una unidad léxica. Esto pasa mucho en nombres propios, por ejemplo, ¿verdad? Nueva York, Buenos Aires, y ciudades por el estilo. Se mantiene entonces también la unidad, la independencia léxica de cada cual. Como hombre rana, que es un buzo, una forma de decir buzo. Una mesa redonda no es una mesa, además de ser una mesa de forma redonda, es un tipo de panel de discusión en la que cada panelista tiene tiempo igual de participación y de jerarquía. ¿Verdad? Es un moderador con dos o tres, ¿verdad? Panelistas que cada cual tiene su tiempo igual a la hora de digredir sobre un tema. Miguel Ángel, ¿verdad? Buenos Aires, el número 8000, por la posición 29ª, un tío abuelo, un puerco espín, marcha atrás, ¿verdad? Cuando digo no hay marcha atrás, no es la reversa del carro, sino que es un evento, una circunstancia de la que no se puede deshacer. Eso es ¿verdad? No hay marcha atrás. Vía Crucis, arcoíris en forma separada, que también, ¿verdad? Sí, pues, eso, no lleva acento. No lleva acento. Bien. Les recuerdo entonces que la forma junta de arco iris lleva acento por ley de Yato, al forma arco iris, al romper el diptongo, por ley de Yato se acentúa arco iris. Bueno, esas son las reglas más comunes, ¿verdad? Más principales de acentuación en la lengua española. Y nada, cualquier cosita, ya subiré ejercicios como para el weekend para que empiecen a practicar la acentuación, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta la próxima. Saludos. Bye bye.